se lo piensen aquellos 3 millones para que suelten a Jaguar. Pero no sacaron al bolso. Si es lo que quieren. Así intentaron sobornar con 3 millones de pesos a elementos del ejército, a cambio de una liberación. Bienvenidos al Caporal del 27 de octubre, comenzamos. Israel, alias El Chimuelo, fue detenido junto con otras 2 personas en el municipio de La Paz, en el Estado de México. Los agentes lo escondieron escondido en un tinaco. Mira, estas son imágenes compartidas por las autoridades mexiquenses. Se trató, y de hecho es a quien estás viendo en pantalla, a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haciendo un cateo en un domicilio en la colonia Jan González, municipio de La Paz. También en este cateo, además de Israel, fueron detenidas Juana Alejandra, de 32 años de edad, Edwin Alexis, de 21 años de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Israel, que es apodado El Chimuelo, es líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha participado en al menos 7 secuestros entre los años 2019 y 2021. Ve, allí está el tinaco, ahí abajo, ahí está metido. Allí lo encontraron. Acusado de los secuestros en el municipio de Chicoloapan, también acusado de extorsionar a transportistas y comerciantes. Él ya había estado detenido entre los años 2012 y 2015. Se escondió abajo del tinaco y aún así lograron dar con él. Al menos 3 balaceras fueron registradas hoy en Acapulco, Guerrero, donde resultaron heridos un menor de edad, 2 choferes de transporte público, un ayudante de transporte público y un pasajero también del transporte público. Todo empezó a las 9 de la mañana en la avenida Cuauhtémoc, Colonia Rodríguez Alcaline, cuando hombres armados hirieron al chofer de una camioneta del transporte público y a un pasajero que estaba allí. Horas más tarde, alrededor del mediodía, atacaron hombres armados a un conductor y a su ayudante en un camión del transporte de la ruta La Base Caleta. Y esto sobre la avenida Miguel Alemán, por cierto, una zona también bastante concurrida por turistas. Y a las 3 de la tarde, aproximadamente, se enfrentaron 2 grupos armados que disputan el control de la zona donde se ubica la playa Caleta, también zona turística. Allí en este hecho resultó herido un niño de 13 años de edad. Ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal han dado detalles sobre estas balaceras ocurridas en un mismo día en uno de los sitios turísticos más importantes del país, que por cierto, la alcaldesa de Acapulco conmemoró hoy la fundación del municipio, tampoco sin pronunciamiento sobre el tema. Lo que ocurrió hoy en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, es verdaderamente increíble. Trabajadores de la penitenciaría estatal, la cual estás viendo en pantalla en este momento, entregaron una boleta de liberación a un reo, pero se la dieron al reo equivocado, a uno que no tenía que dejar este cerezo. De esa manera, Luis Gerardo logró salir de la cárcel caminando por la puerta de enfrente sin haber cumplido su pena. Por este error fueron detenidos 2 trabajadores del área administrativa, así como un custodio. En tanto, en Puerto Vallarta escapó también un detenido. Sin embargo, las circunstancias en lo que esto ocurrió fueron mucho más graves que lo sucedido en el estado de Puebla. Hoy fue detenido, y lo estás viendo en pantalla ahora, a este hombre identificado por las autoridades como Fernando. Lo detuvieron en el municipio de Cihuatlán, estado de Jalisco, por portación de arma de fuego y por no tener licencia para ella. Agentes ministeriales lo llevaron a la subdelegación de la Fiscalía Estatal, esto ya en la colonia Hermosa Providencia, en Puerto Vallarta, también en el estado de Jalisco. Allí el detenido tomó un arma de fuego, no se sabe cómo, al menos las autoridades no se han podido explicar cómo, aunque investigan que muy probablemente este detenido desarmó a uno de los 2 agentes que lo estaban escoltando y los atacó a tiros. Ambos agentes murieron.
de tal forma que Fernando, que nuevamente te lo pongo en pantalla, logró darse a la fuga sin dejar rastro. Las autoridades todavía lo siguen buscando. Otra polémica también fue la detención de Jesús Martín. Él fue detenido en una carretera en Mazatlán, esto en el estado de Sinaloa, cuando viajaba en un autobús. Lo detuvieron elementos de la Guardia Nacional porque le encontraron, y te muestro imágenes, le encontraron un arma corta, un arma larga y 268,000 pesos en efectivo, como puedes ver en pantalla. Lo que llamó la atención es que el detenido ha sido identificado como capitán primero de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras palabras, es un capitán del ejército con base en Tamaulipas. Esta captura ocurrió en el kilómetro 200 más 900 en la carretera México-Durango 40, Villa Unión. Por cierto, hasta este momento la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado sobre esta detención de uno de sus elementos, aunque sí se ha pronunciado la Guardia Nacional sobre la detención misma. Y así como hay historias de, pues, el caso de este detenido, elemento de la Sedena, es como llego al tema principal de un intento de soborno a militares, un intento de soborno que afortunadamente no se concretó, pero que vaya que las circunstancias en las que ocurrió este hecho son relevantes. El pasado sábado 23 de octubre, militares detuvieron a Francisco Javier, alias El Jaguar, presunto líder del grupo delictivo Gente Nueva, ligado a la masacre de 9 integrantes de la familia Levarón y Langford. Esto ocurrido, recordarán, en el año 2019 en Bavispe, Sonora. La detención del Jaguar fue hecha pública ese mismo día por Adrián Levarón vía Twitter. Estás viendo justo el tweet que escribió ese 23 de octubre que dice: hoy por la mañana hubo un enfrentamiento entre criminales y la Sedena en el poblado de La Norteña, municipio de Madera en Chihuahua. Hirieron y detuvieron a Francisco Javier Arbizu, el Jaguar, junto con otros 3 sujetos, presuntamente implicados en la masacre de mi familia. El fiscal de Chihuahua, Javier Fierro Duarte, confirmó esta detención en el municipio de Madera, en el estado de Chihuahua, y destacó la labor del ejército por la captura. Destacó la labor del ejército por 2 motivos. Uno, porque se dio en el contexto, o tras la detención se dio tras un enfrentamiento, y 2, precisamente por el tema del intento de soborno. Esto es un poco de lo que dijo el fiscal chihuahuense. Es una orden de aprehensión por homicidio doloso de delincuencia organizada. Hay otras órdenes de índole federal también que se le van a ejecutar. Luego de la detención, se ha dado a conocer un video de 3 minutos de duración que te voy a mostrar a continuación, en donde se aprecia que momentos después de la captura, inmediatamente después de la captura, habitantes de la comunidad Largo Maderal en el municipio de Madera confrontaron a los elementos allí presentes, policías estatales, Guardia Nacional y del Ejército. Hubo varias acciones por parte de los habitantes, principalmente en su mayoría mujeres. Los insultaron, les aventaron piedras, les aventaron una bomba molotov que afortunadamente no provocó ningún daño, ni en unidades, ni en el personal. Y también se aprecia cómo les ofrecen 3 millones de pesos a cambio de la liberación de El Jaguar. Lo que verás en este video que te voy a mostrar no solo es el hecho, la acción de ofrecer 3 millones de pesos, a saber si en efecto tenían ese dinero o no, sino también es una circunstancia pues más compleja, porque revela el respaldo que puede tener un presunto delincuente por parte de los habitantes. Tema que sin duda tiene que ser un objeto de estudio, principalmente por las autoridades, si lo que quieren es erradicar la inseguridad, que abarca otros temas más que el simple enfrentamiento, que la simple confrontación, sino problemas con un trastoque, con un involucramiento de una parte de la sociedad. Un problema indiscutiblemente complejo. Afortunadamente, en esta ocasión,
el soborno no prosperó. Te comparto el video completo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Nuevamente, muchas gracias a los miembros de este canal porque la mayoría de mis videos no se monetizan por los temas que abordo, dado que son temas de seguridad y principalmente de alto impacto. Así que muchas gracias a los miembros porque por ellos es posible este tipo de contenidos, es posible este canal. Tú puedes apoyar este canal con una membresía. Al lado del botón de suscribirte está allí el botón. Muchas gracias, te muestro el video. Oiga, gracias por la... Pero piensen lo que lo piensen aquellos 3 millones para que suelten a Jaguar. Pero no sacaron el curso. Si es lo que quieren. Muchas gracias por platicar con usted. Órale pues. ¿De qué decir? De todo mundo hace. Sí, yo sé que hay ganas. Si por ejemplo que ese señor no está, bueno, no está aquí con ustedes. Yo sé que no está aquí con ustedes porque ya pasaron y no están. Pero bueno, si de la norteña lo sacaron, ya está allá.